Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder acompañarles en este día, en este su programa de Mi alma tiene sed. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad y el privilegio que ustedes me dan de poder compartir con ustedes en su hogar después de una jornada de trabajo, de actividades. Le invito a que juntos le demos gracias a Dios por esta bendición que nos da de podernos reunir y de poder meditar en la palabra del Señor. Así que quiero invitarle a que le demos continuidad a un tema que estuvimos platicando en semanas atrás acerca de la sanidad, acerca de los milagros de sanidad que el Señor hace. Y quiero enfatizarle, amado hermano, que los milagros de sanidad no son algo histórico, ¿verdad? Algo que quedó escrito en la Escritura solo como una referencia, como algo que ocurrió en el pasado, sino es un evento que se da continuamente. La Biblia dice, o leemos en la Biblia, mejor dicho, en el libro de Hebreos, que el Señor Jesús, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces Él continúa accionando. Y en aquel momento, pues, amado hermano, tomamos como base el Salmo 103, versos 1 al 3, donde el salmista, donde David está motivando a su alma para que se recuerde que debe de bendecir al Señor. Y empiezas el Salmo, usted lo sabe: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Y continúa diciendo ahí: no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Y vimos, pues, amado hermano, que el Señor desde el principio ha tenido planes de bien hacia nosotros. El deseo de Dios es hacernos el bien a pesar, amado hermano, de que nosotros hemos hecho el mal, que es el otro punto que nos deberíamos de poner a reflexionar, amados hermanos, de que Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, hacemos mal, Él busca hacernos el bien continuamente. Claro que dentro de los límites de su paciencia también, amado hermano, porque Dios busca al hombre, claro que sí, lo busca continuamente, pero ya también cuando el hombre se pone intransigente, cuando el hombre ya se pone abusivo, cuando el hombre ya muestra que continuamente está dándole la espalda al Señor, pues también el Señor cesa su actividad, ¿no? Pero la labor del Señor es impresionante. Entonces usted lo puede ver en el Génesis, en los comienzos, en los inicios, en los principios, que el Señor, cuando crea al hombre, le da un mandato, le da una instrucción, y la instrucción es: de todo árbol que ves aquí en el huerto puedes comer, excepto de este, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el árbol que estaba prohibido, y precisamente de ese árbol fue que en determinado momento Satanás tentó a Eva
Eva comió el fruto, Eva le dio a Adán, ambos pecaron, ambos fallaron, ambos fueron expulsados del huerto, del jardín del Edén, pero Dios les dio una promesa, que los iba a salvar, que los iba a rescatar, y ahí empieza la primera promesa mesiánica, o la primera profecía que hace referencia hacia nuestro Salvador, hacia Jesucristo, hacia Jesús, hacia Yeshua, como se le quiera mencionar, porque como ya le he dicho, muchas veces nosotros los cristianos tenemos el problema de que hacemos pleito o nos hacen pleito por los nombres y perdemos de vista el sentido del Evangelio. Pero nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, el Cristo, el ungido, tiene la misión, la encomienda del Padre de salvarnos, y Él lo cumplió. Entonces, el punto que le quería enfatizar, amado hermano, es que a pesar de que el hombre le falló a Dios, Dios no lo desechó, Dios no lo deshizo, como algunas veces se nos ha pintado, amado hermano, el cuadro de que Dios está en los cielos esperando a ver en qué momento fallamos para mandarnos un juicio fulminante y acabarnos, sino que al contrario, Dios está al pendiente nuestro, mostrándonos y manifestándonos el bien continuamente. Y usted y yo, hoy lo hemos experimentado, porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado techo, alimento, vestido. Seguramente hemos visto milagros, amado hermano, milagros en nuestra salud, milagros en nuestra economía, milagros en nuestro trabajo, milagros en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y eso nos tiene que alentar, nos tiene que motivar a que nosotros tengamos gratitud, alabanza continua al Señor. Y eso es lo que David dejó escrito y que ha llegado a nuestros días a través de la Biblia, que también nosotros debemos de bendecir al Señor y recordarnos de todas las bondades y misericordias que nos manifiesta, y una de ellas es la sanidad, amado hermano, la salud. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice que los planes del Señor, los planes de Dios, son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Durante estas semanas hemos platicado, amado hermano, de los puntos de vista que nosotros debemos de tener acerca de la circunstancia de la enfermedad. Y nosotros los creyentes, amado hermano, que vivimos por fe y no por vista, pues debemos de batallar, debemos de luchar, debemos de echar mano de la vida eterna, suplicándole al Señor su ayuda, su socorro, su bendición, para que en este mundo, en esta tierra, nosotros podemos experimentar o ver el accionar de Dios en nuestro favor, y que seamos sanados, amado hermano, que seamos librados de algunas situaciones de salud que se dan. Hay muchas situaciones que se dan en los ojos, en los oídos, bueno, en el cuerpo humano en general, amado hermano, que está siempre propenso a que las enfermedades ataquen. O sea, nosotros estamos en una continua lucha, aunque usted no lo vea. Nuestro sistema inmunológico, que es parte de las maravillas que Dios nos ha dejado, nos ha provisto, están continuamente peleando, amado hermano, contra virus, contra bacterias, evitando en la medida de lo posible que nos seamos enfermados. Pero hay momentos en que pues la enfermedad logra avanzar y logra dañar el cuerpo de las personas, pero nuestro Dios está ahí al pendiente nuestro y nos puede sanar. Tiene el poder, la autoridad, Él es el único que lo puede hacer. Y estuvimos
o estamos, mejor dicho, porque en este momento retomamos el tema analizando en el Evangelio de Lucas los milagros de sanidad. Como lo mencioné al inicio de la serie, amado hermano, pues entiendo que conforme han pasado los años vamos a empezar a tener información nueva acerca de los personajes bíblicos. Recuérdese que por la gracia y la bendición de Dios el conocimiento ha ido aumentando. Las ciencias bíblicas no han sido la excepción, al contrario, han avanzado también, amado hermano. Gracias al Señor hoy tenemos la oportunidad de accesar a la Biblia en varios idiomas, con muchas herramientas de estudio, diccionarios, comentarios, atlas bíblicos. La arqueología también ha hecho su parte para confirmar muchos de los eventos que en la Biblia están, para afirmar nuestra fe, amado hermano, aunque nosotros, como les repito, caminamos por fe y no por vista, pues todos estos eventos confirman o afirman nuestra fe. Y le mencionaba que Lucas, el Evangelio de Lucas, se nos ha hablado que Lucas es un médico. Colosenses capítulo 4 verso 14 dice que Lucas es el médico amado, compañero de viaje de Pablo, discípulo de Pablo, escriba de Pablo, que seguramente cuando Pablo hizo su viaje por las regiones de Asia Menor y todos esos lugares que están mencionados en el libro de los Hechos, como Corinto, como el Éfeso, como Ponto, Capadocia y todos esos lugares que el Señor le permitió a Pablo recorrer varias oportunidades pregonando el Evangelio. Seguramente en alguno de ellos Lucas fue atraído por el Señor Jesús y rindió su vida y se convirtió en un discípulo. Se convirtió en un hombre que comprometió su causa en demostrar, en escribir, en dejar el legado, amado hermano, de lo que es la vida del Señor Jesús y lo que fue los inicios de la iglesia. Porque Lucas escribe un evangelio que nos habla sobre la vida y el ministerio del Señor Jesús, y después escribe el libro de los Hechos, que nos habla de los inicios de la iglesia. Ya la iglesia, cuando el Señor Jesús ha partido, ha subido al cielo, a prepararnos el lugar, a estar con el Padre durante el periodo que el Señor ha designado para posteriormente venir por la iglesia y ejecutar los juicios que corresponden ya a la etapa final de los tiempos, pero nos dejó al bendito Espíritu Santo. Entonces Lucas escribe estos dos relatos que están en la Biblia. Es uno de los escritores más extensos o más prolíferos, o de los que más escribe, mejor dicho, en el Nuevo Testamento en cuanto a la cantidad de texto bíblico. Fuera de la cantidad de libros, sino que estamos hablando de la cantidad de texto, ¿verdad? Lucas escribió 2 libros, pero son extensos, amado. Bueno, son extensos con muchos detalles que nos dejan ver que él tenía un nivel de preparación bastante avanzado. Entonces le menciono que ha habido crecimiento en cuanto al conocimiento bíblico, porque hay otra nueva postura, que Lucas es un miembro prominente de la sinagoga, un miembro prominente del círculo judío a quien Pablo conocía. Esta es otra postura, como les comento, es un nuevo descubrimiento que está y que seguramente tarde o temprano va a empezar a tomar fuerza dentro
del pueblo cristiano, más que todo en cuanto a los mesiánicos, amado hermano, para tratar de darle fuerza a su argumento de que nosotros debemos de volver a las raíces hebreas. Nosotros no podemos negar que el mismo Señor Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, es correcto, porque nuestro Señor Jesús era israelita, era descendiente de la tribu de Judá, de acuerdo a lo que se esperaba, y de acuerdo al linaje que nos establece la Biblia. Él viene de la tribu de Judá, descendiente del rey David, descendiente de Abraham, pero él no vino a formar o a exaltar una cultura, sino él vino a traer la salvación de Dios, que es para todo el mundo, y que por lo tanto el Señor nos enseña y nos guía cómo debemos de vivir. Él dice que derribó la pared intermedia que hizo de los dos pueblos uno solo, pero es un pueblo santificado que debe de adorar y buscar a Dios, que es el punto fundamental del Evangelio, volvernos al Señor, volvernos a Dios el Padre, y hacernos ver que Él no quiere que nosotros tengamos una religión, sino que tengamos una relación. Entonces, esta nueva línea de investigación demuestra que Pablo conocía a Lucas, que era un prominente judío, que cuando Pablo, como lo menciona el libro Los Hechos, entraba, si se lo ve, continuamente se repite la frase, y Pablo, entrando en la sinagoga, enseñaba por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y recordemos que a esa altura, amado hermano, de los escritos de los hechos, mejor dicho, que Pablo vivió y que escribió Lucas, la Biblia como tal no estaba compuesta por la cantidad de libros que a nosotros nos han llegado. Cuando se menciona ahí las Escrituras, se está hablando específicamente de la Torah, de los 5 primeros libros de la Biblia, los Salmos, los Profetas y los libros históricos proféticos, hablando de los de Josué, Ruth, Esther, Job, ¿verdad? Entonces están haciendo énfasis hacia lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Entonces el fundamento de ellos, o de los mesiánicos, es precisamente que volvamos a esas raíces hebreas. Entonces, cuando Pablo entraba a las sinagogas y mostraba por las Escrituras y defendía fervientemente la fe, amado hermano, pero porque el anhelo de él era transmitir ese mensaje de salvación a su pueblo, y el pueblo de Israel lo desecha, ahí conocen a Lucas. Y Lucas entonces viene y, como un escriba docto en la ley, empieza a redactar y a unir todos los hechos de Jesús y los hechos de la iglesia, y los deja por escrito. Esa es la otra postura que hay, pero independiente, amado hermano, si es o no es así, el punto primordial para mí es que Lucas, de acuerdo a lo que la misma Biblia nos enseña, era un médico. Y usted se tenía la oportunidad de conversar con un doctor, con un médico, con un cirujano, que ahora tienen muchas especialidades, porque hay neurocirujano, hay cardiólogo, hay neumólogo, y hay muchas especializaciones, pero todas centradas o derivadas de la medicina. Ellos tienen un entrenamiento, amado hermano, donde no hay espacio para la fe y todo lo que ello conlleva. Es decir, el médico no puede creer en milagros, porque su mente es entrenada para que, en base a la ciencia, en base a todo aquello que se puede probar, sobre lo cual se puede experimentar, pueda brindar algún tipo de paliativo o de ayuda a un enfermo, ¿verdad? El médico brinda ayuda para que alguien enfermo pueda sobrellevar la enfermedad o pueda sentir algún alivio.
dentro de las posibilidades que la ciencia le da de poder hacer estudios y poder brindar ciertos tratamientos con ciertos medicamentos, pues lo que tratan es de brindar algún alivio a los enfermos, pero tienen un entrenamiento pues donde la fe no cabe. Claro que eso no quiere decir que no hay médicos que sean creyentes, hay, amado hermano, pero si usted les pregunta, si usted se sienta a conversar con ellos, se va a dar cuenta de que los han entrenado dentro de los estudios universitarios que realizan para no creer en milagros. O sea, son personas que, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a la experimentación que tienen, porque tienen ese entrenamiento en cuanto a química, en cuanto a biología, en cuanto al funcionamiento del cuerpo, de que determinadas acciones pues le dan como resultado cierta situación, pues ellos ya tienen ese entrenamiento, amado hermano, y entonces son muy fríos, ¿verdad? No pueden involucrar sus emociones en cuanto al trato con un ser humano, porque si lo hacen pueden dar un mal diagnóstico que conlleve la pérdida de una vida humana, o un mal tratamiento que en lugar de traer la mejoría y el alivio cause daño a la persona. Entonces por esa razón ellos tienen un cierto entrenamiento, hermano. Y entonces en Lucas vemos que él escribe una cantidad de milagros impresionante en el Evangelio. De hecho, el Evangelio de Lucas, como les mencionaba en algunos programas, yo no había reparado que el Evangelio de Lucas comienza precisamente hablando de sanidad desde el principio, porque usted lee que el primer capítulo, que es extenso, de más de 80 versos del Evangelio de Lucas, nos relata la historia de el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, y se nos dice claramente que Elizabeth era estéril, y Elizabeth es pariente de María, una que el Señor utilizó como un medio para que su hijo viniera al mundo. Entonces Elizabeth era estéril y el Señor envía su palabra a través de un mensajero y le da sanidad a Elizabeth, y Elizabeth puede tener un hijo. Entonces vemos ahí una sanidad de la esterilidad tal y como comenzó en los inicios. En el Génesis también vemos, hermano, que el Señor hace un trabajo muy especial en las estériles. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Raquel, la esposa de Isaac, era estéril y la sana. Rebeca también era estéril, la esposa de Jacob, y Dios la sana. Y eso mismo nos vuelve a recordar al Señor en Lucas capítulo 1, cómo sanan a Elizabeth. Entonces el Evangelio comienza hablando de la sanidad y haciendo obras de sanidad. Y aunque el Evangelio de Lucas nos da muchos detalles, amado hermano, y muchas cosas hermosas y preciosas, amado hermano, el escritor, a pesar del entrenamiento que él tiene como doctor, como médico, no suprimió los milagros y no los dejó. Cosa que es maravillosa, ¿verdad? ¿No? Porque, como le repito, ellos, por su entrenamiento y por su forma de formación, no creen en los milagros, pero Lucas lo dejó. Y entonces, amado hermano, yo quisiera empezar, o continuar, mejor dicho, con este texto que está en el Evangelio de Lucas capítulo 12, el cual dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero
enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. Y luego dice el verso 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y bueno, sigue el texto ahí con algunas otras cosas, amado hermano, pero yo quisiera detenerme ahí por lo siguiente. Primero porque, como les he comentado, amado hermano, nosotros debemos de tener un punto de vista bíblico, un punto de vista basado en lo que Dios nos ha enseñado. Definitivamente, amado hermano, yo le he mostrado a través de la escritura que la muerte entró al mundo por causa de la desobediencia. Y eso nos lo vuelve a confirmar el libro de Romanos. Usted lo puede leer ahí. Y por causa de esa desobediencia, la muerte entró en el escenario y se enseñoreó de la humanidad. Entonces, amado hermano, nosotros nacemos, sí, pero desde el día que nacemos, o desde el día de nuestra concepción, mejor dicho, ya desde ahí estamos afrontando la muerte. Y la muerte, pues obviamente se manifiesta principalmente a través de una enfermedad, un ataque continuo al cuerpo, de alguna manera. Pues sé que hay clasificación de enfermedades, hay unos que son cancerales leves, hay otros que son graves, ¿verdad? No son congénitas, etcétera. Pero muchas veces la enfermedad, en algunos casos, termina en muerte. Y vemos pues que la enfermedad ha ido desarrollando. Hay enfermedades que hace muchos años tal vez no se mencionaban, pero ahora han aparecido nuevas, como la diabetes, como el sobrepeso, como enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Y una de ellas es el famoso COVID o SARS-2, como se le conoce científicamente, que es una afección a las vías respiratorias que, dependiendo de la condición de la persona que se ve afectada, puede desembocar en la muerte. Entonces, amado hermano, aquí Lucas escribe unas palabras de Jesús. Si usted tiene una Biblia donde las palabras de Jesús son puestas en rojo, pues va a encontrar que desde el verso número 1, parte final en adelante, hay varios versos que están en color rojo porque son palabras de nuestro Señor Jesús. Y entonces le menciono esto porque nosotros debemos de tener una postura respecto a la enfermedad y respecto a las consecuencias de la enfermedad. Y número 1 debe ser que nosotros no morimos, amado, nosotros dormimos. Indefectiblemente, amado hermano, si el Señor en su soberanía decidiera que aún va a otorgar un tiempo más de gracia a esta humanidad que está perdida en delitos y pecados, amado hermano, seguramente algunos de nosotros vamos a tener que dormir, vamos a tener que cerrar nuestros ojos en este mundo y abrirlos delante de la presencia del Señor. O si el Señor decidiera que los tiempos han llegado ya a su fin y Él viniera, pues también vamos a tener la dicha que nuestros ojos, estos ojos que hoy utilizamos para leer y para ver, puedan contemplar a nuestro Salvador tal y como es, que ese es el deseo de muchos de nosotros. Pero si no fuese así, hermano, y nos tocara dormir la muerte, es solo un medio, una puerta que nos va a conducir a nuestro Salvador, porque nosotros
amado hermano, al recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solo lo estamos recibiendo como Señor y Salvador para el perdón de nuestros pecados en esta vida, sino que también lo estamos recibiendo como Señor y Salvador de nuestra alma, y es para siempre. Obviamente, amado hermano, al aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, que es algo que los que, si el Señor me permite, les voy a hablar más adelante. Nosotros, amado hermano, tenemos un compromiso con Dios, y ese compromiso es obedecerlo, seguirlo, o sea, entender todo lo que su palabra establece, pero más que entenderlo es obedecer y vivir lo que tiene la palabra del Señor, porque solo de esa forma, amado hermano, vamos a garantizar que estamos con el Señor para siempre. No es por el hecho de solamente reconocerlo como Señor y Salvador que nosotros podemos ya vivir como se nos da la gana y que salvo siempre salvo. No, eso no es así, amado. El Señor nos hace salvos, sí, pero a un precio muy alto. Muchos de nosotros se nos olvida que el Señor Jesús pagó un precio muy alto, amado. Demasiado alto. Él fue humillado por usted y por mí. Él llevó sobre sí el castigo que usted y yo merecemos por nuestros constantes pecados, porque los seres humanos fallan, pecan. La palabra pecar, cuando usted la estudia, se da cuenta de que significa errar, fallar en el blanco. Eso es lo que significa pecar. Y eso es lo que a nosotros nos transmite la idea, amado hermano, es que nosotros tenemos la meta, el blanco, de vivir en la santidad. En esa santidad que leemos en la Biblia, de no fallarle al Señor, pero los malos pensamientos vienen, de vez en cuando se expresan palabras que no son agradables, que también pues ofenden a Dios, actitudes, amado hermano, que tampoco le agradan al Señor, y en el enojo, en la cólera, pues también se peca. Y hay muchas situaciones en las cuales todavía estamos en el proceso. Entonces el ser humano de por sí falla por ser un hombre de carne y hueso. Pero esto no es justificante, amado hermano, tampoco, para que entonces nosotros digamos, bueno, entonces como yo soy ser humano, pues yo tengo que fallar y Dios me tiene que perdonar. No, tampoco. El Señor nos ha dejado el bendito Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. No nos dejó huérfanos, nos ha dejado su palabra. Entonces nosotros debemos de someternos, debemos de ir muriendo constantemente a nosotros y permitir que Él sea el que gobierne. Entonces, amado hermano, le menciono todo esto porque al final nosotros debemos de ver a la muerte como una puerta que nos conduce al Señor, o verdaderamente temerle, porque a lo mejor nuestra vida no está como Dios nos lo deja ver en la palabra que debería estar, y por eso no queremos morir, porque sabemos que tal vez al cerrar nuestros ojos aquí, por estar en desobediencia, por estar en pecado, por estar actuando de la manera que no es la correcta, que por estar esclavizado, o según nosotros gozando de un deleite temporal que el pecado da, nos vaya a costar una eternidad lejos del Señor. Es ahí. Entonces, amado hermano, debemos de tener un punto de vista bíblico. Si nosotros vivimos en obediencia, vivimos en santidad, si vivimos pidiéndole al Señor constantemente que nos ayude a arreglar nuestra vida, amado hermano, porque la vida lamentablemente tiene muchos altibajos. Y hay situaciones que se dan, que a veces nos afectan, nos pueden afectar para una eternidad completa.
Entonces, de eso quiero hablarles más adelante, ahorita no, porque es el punto que yo quiero enfatizarle hoy, amado hermano, es que el Señor sana. Y aquí Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Recordemos, amado hermano, que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, que es un capítulo también muy extenso, nos deja ver que el Señor está trabajando en nuestras vidas y que al final, amado hermano, cuando seamos transformados, porque todos vamos a ser transformados, o sea, nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios, esa promesa hermosa de que vamos a ser transformados, que se nos va a dar un cuerpo celestial. Y entonces, porque obviamente el reino de Dios tiene reglas, y una de las reglas es que un cuerpo corruptible no va a entrar en el reino, en la eternidad, en los cielos. Entonces vamos a ser transformados. Dice que nosotros vamos a ser levantados, que se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción. Entonces vemos ahí, amado hermano, que nuestro Dios está trabajando, que nuestro Dios está obrando poderosamente, y entonces nosotros, amado hermano, no estamos sujetos a este cuerpo. Ahorita sí, en el ínterin, o ya sea que lleguemos con vida a ese momento que el Señor venga y nos levanten, pero cuando nos levanten vamos a ser transformados, o que seamos levantados, amado hermano, del sepulcro donde nos dejen, porque obviamente no nos van a tener en la casa tampoco. Si cerramos nuestros ojos aquí, no nos van a tener en la casa, amado, nos van a llevar a un cementerio, un campo de siembra. Eso es lo que significa cementerio. Yo sé que muchos lo han satanizado y que muchos incluso han utilizado los cementerios como escenas de terror para películas de miedo, para actos satánicos, pero al final el cementerio es un campo de siembra donde depositan los cuerpos de los que han dejado de existir, y de ese lugar nos va a levantar nuestro Señor y nos va a transformar. Pero lo que quiero decirle, amado hermano, que tal vez la muerte sí nos pueda, en algún determinado momento, la enfermedad, mejor dicho, nos va a conducir hasta ahí. Y vamos a cerrar nuestros ojos aquí, pero la muerte no se va a enseñorear de nosotros, porque nuestro dueño y Señor es Jesús. Nuestro dueño y Señor es el Dios Todopoderoso, que ahora nos permite llamarle Padre, y nuestro dueño y Señor es el Espíritu Santo, que vela por nosotros. Y entonces los tres van a estar obrando, amado, en nosotros. Y por eso dice, aquí dice: no temáis a los que matan el cuerpo. La enfermedad puede matar el cuerpo en determinado momento. Enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como enfermedades cardíacas o respiratorias. Pero después de eso no va a poder hacer nada más. Y el Señor va a utilizar eso para transformarnos, para renovarnos y para darnos un nuevo cuerpo. Al final, la promesa que nosotros tenemos, amado hermano, es que nuestra existencia no va a acabar en una tumba, sino que vamos a ser levantados y transformados y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Entonces nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte ni a la enfermedad. Si nosotros le tenemos temor a la enfermedad, entonces no tenemos fe. Nuestra fe debe estar afirmada en Dios. Claro, yo no le voy a negar, amado hermano, que como seres humanos una noticia de enfermedad no nos afecta. Claro que nos afecta. Pero eso nos debe de conducir, amado hermano, a ver, a verdaderamente examinarnos y profundizar en dónde está puesta nuestra fe. ¿Nuestra fe está puesta en Dios? ¿O nuestra fe está puesta en nosotros mismos? Porque aquí, amado hermano, tenemos que ser serios
y verdaderamente examinar y decir, bueno, el único eterno es Dios, de ahí no. Y nuestra vida está en las manos de Dios, no de nadie más. Aquí por eso Jesús dijo, no le teman a los que pueden matar el cuerpo. Aquí yo sé, amado hermano, que un accidente nos puede quitar la vida. Un piloto imprudente nos puede causar un accidente que nos cueste la vida, nos cueste la salud. Pero no tiene mayor potestad, y Dios nos puede sanar, nos puede restaurar, nos puede limpiar. Pero Jesús aquí nos enfoca y dice, yo os enseñaré, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Porque obviamente el que tiene ese poder y esa autoridad es Dios, amado. Y el Hijo. Porque Jesús dijo, todo juicio me lo ha dado el Padre a mí. Y todo creyente, amado, todos nosotros los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice la Escritura, o al bimá de Cristo, como dicen algunos en griego, porque la palabra bimá está en griego. Pero es porque el Señor nos va a juzgar a todos. Solo que usted escoge en qué juicio va a comparecer, en el juicio del Hijo, como creyente, o usted va a comparecer en el juicio del Padre como impío. El juicio del Padre es sin misericordia. El juicio del Hijo, pues nos va a dar la oportunidad de que regresemos a lavar nuestras vestiduras aquí en la tierra, hermano, para que seamos de los salvos en la gran tribulación. Pero el punto es que la enfermedad, amado hermano, no tiene que causar en nosotros muertes, tristeza, miedo, desesperanza, sino que nosotros debemos de afirmar nuestra fe en Dios. Y por eso el Señor dice acá, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y con todo, dice aquí, uno de ellos está olvidado delante de Dios, haciendo una comparación, amado hermano, que nosotros no es como que no tengamos esperanza, sino que al contrario, ¿verdad, amado hermano? Tenemos esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza está puesta en aquel que tiene el poder y la autoridad para salvar, para rescatar, para sanar y para limpiar. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, amado hermano. Y debemos de afirmar entonces nuestra fe. Ahora bien, entonces fíjese, amado hermano, que siguiendo con los milagros que Jesús hace, y que están aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 13, en el verso número 10, dice le podemos leer en la Reina Valera 60 de la siguiente forma: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego, dice la Escritura, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Y Jesús también se molestó, ¿verdad, hermano? Y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber
y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día del reposo. Entonces, amado hermano, aquí vemos un relato, pues como le digo, detallado de las obras que nuestro Señor Jesús realizaba y que nuestro amado hermano Lucas dejó por escrito para que nosotros hoy las podamos leer. Y pues obviamente inspirado por el Espíritu Santo, amado hermano, vemos aquí muchas cosas preciosas, pero el punto es que Jesús vio a una mujer que estaba enferma, tenía una curvatura. Eso quiere decir que ella no podía enderezarse como usted y yo tenemos la bendición de hacerlo. Bueno, ella se quedó con su mirada puesta en el suelo. Lo más que podía ver eran sus pies, y tenía que, seguramente aprendió a caminar así, porque la Biblia nos deja que estuvo 18 años con esta circunstancia difícil, amado. Una circunstancia complicada, porque yo pues a veces me he puesto a pensar, amado hermano, que seguramente se burlaban de él. Desafortunadamente esa es una costumbre que la humanidad ha tenido desde siempre, ¿verdad? Se burlan de las personas que tienen algún problema, tienden a hacer chistes o bromas de mal gusto a veces de personas que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, y se nos olvida que tal vez si nosotros estuviéramos en esa circunstancia no nos gustaría que se burlen de nosotros, pero a veces nosotros nos ensañamos con los que están en esa circunstancia. Entonces, amado hermano, esta mujer llegó a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor, y eso nos deja una gran lección, amado hermano, porque hay personas que a veces en su enfermedad dejan de buscar a Dios. Esa es la justificación. Mira, hermano, es que fíjense, no voy a venir porque estoy enfermo. A veces ya ni se avisa, ¿no? Cuando uno se percata, a veces ciertos hermanos ya no están llegando a la congregación, y es porque están ya con una indaga, pues están enfermos, ¿no? Y utilizan la enfermedad para ya no ir a los discipulados, para ya no ir a la congregación, para ya no leer la Biblia, para ya no, etcétera, ¿verdad? No estoy acusando a nadie, amado, sino que estoy llamando a la reflexión, porque esta mujer, estando en su condición de enfermedad, ya vimos que estuvo con curvatura. Es una enfermedad difícil, complicada, mano, que trae deformidad no solo en la espalda, sino en el pecho y en algunos otros órganos. Ejerce mucha presión, usted lo puede investigar. Por lo tanto, están propensos a la muerte. Pueden tener inclusive una muerte súbita, debido a que por esa presión que ejerce la curvatura, si me permiten la expresión, algún hueso se puede romper y clavarse en el corazón o en algún órgano vital, y pues obviamente causar la muerte instantánea de una persona. Y sobre todo si nos retrotraemos al tiempo que Jesús estaba, que no existían ni los bomberos, ni habían hospitales, ni habían emergencias. Entonces imagínense que a esta persona le pasara un accidente, iba a caer en la calle, se iba a desangrar o se iba a morir inmediatamente ahí, sin que pudiera ser auxiliado. Obviamente caminar para ellos era cansado, pero se tenía que recorrer grandes distancias para ir a hacer sus cosas personales, porque las personas, aunque estén enfermas, amado hermano, que tengan alguna situación en su cuerpo, siguen teniendo necesidades. Un enfermo tiene que comer, un enfermo tiene que bañar, un enfermo tiene que alimentarse, tiene que hacer muchas veces sus cosas. Hay personas que sí pueden ser asistidas, hay otras que no.
Entonces tienen que continuar una vida y se acostumbran a vivir de esa manera. Pero ella, una de las cosas que nunca dejó de hacer es ir a buscar al Señor, y cuando el Señor estaba en la sinagoga la encontró y la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí la Biblia nos dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Eso nos tiene que servir para estudiar, amado hermano. Tal vez no hoy porque el tiempo se me está yendo, pero sí hacerle ver, amado hermano, que Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. No debemos de dejar de buscar de Dios, amado hermano. Debemos de hacerlo constantemente. Y obviamente Jesús puso sus manos sobre ella. Tal vez usted y yo necesitamos que hoy Jesús ponga las manos sobre nosotros. Hay enfermedades en el cuerpo, como lo vimos, amado hermano. Hay enfermedades en el espíritu, hay enfermedades en el alma, hay enfermedades en la mente, hay enfermedades en la economía, hay enfermedades en el matrimonio. Porque toda área que no esté sana, amado hermano, es una área que está enferma. Si su matrimonio no está bien, está enfermo. No sé cuál sea su circunstancia ahorita, ¿verdad? Pero sí sé decirle que si usted tiene pleitos, si usted tiene constantes peleas, usted tiene esto, lo otro, su matrimonio está enfermo. Y necesita que Jesús lo sane. Si la relación con sus hijos es de peleas, de discusiones, de insultos, de enojos, de menosprecios, la relación con sus hijos está enferma, necesita sanidad. Si sus pensamientos, amado hermano, lo tienden a usted a la muerte o a cosas que no son lo que Dios planeó para usted, su mente está enferma. Y tienen que ser liberados, amado. Hay muchos hermanos que se han enfermado en su mente por causa del pecado, que piensan que lo que están haciendo está correcto. Son hombres y mujeres que han recibido instrucción bíblica y que ahora, amado hermano, sabiendo que lo que están haciendo es pecado, están enceguecidos, están enfermos y están caminando hacia la muerte, porque están añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y por lo tanto, hoy, amado hermano, la invitación es a que nosotros clamemos por nuestra sanidad, que pidamos que el Señor nos haya, así como esa mujer de Lucas capítulo 13, verso 11, que nos llame y ponga su mano sobre nosotros para que seamos sanados. Y que nos olvidemos de esas burlas, de esas críticas, amado, porque tristemente siempre vamos a encontrar, ya lo hemos visto en otros pasajes anteriores, pero aquí lamentablemente había un hombre que el principal de la sinagoga, que en lugar de darle gloria a Dios y exaltar el nombre del Señor, se pone a decir en la casa de Dios, porque la sinagoga era una representación de la casa, se pone a decir en la casa de Dios: vengan otro día a ser sanados, hoy no. ¿Y quién es uno para impedir el obrar de Dios? ¿Verdad? Que gracias al Señor que Dios obra como Él quiere y no como nosotros queremos, amado. Que Dios obra como Él quiere. Y por eso Jesús lo reprendió, pero no vemos eso por un lado, amado. Nosotros vemos que el Señor sana. Y que si nosotros lo estamos buscando de corazón, buscándolo a Él por lo que Él es más que por lo que nos puede dar, entonces el Señor puede obrar en nuestras vidas. Yo, amado hermano, estoy muy agradecido con Dios porque en estos días yo he visto cómo el Señor obra. El Señor ha obrado en mi vida, amado hermano, ha sanado mi cuerpo. Yo soy testigo de que Dios sana. He visto cómo ha sanado a mis hijos.
Y también he visto cómo ha sanado a algunos familiares por su gran amor y misericordia. Y últimamente puso su mano sobre mi esposa. Por eso yo puedo asegurarle, amado, que Dios sana. Y tal vez usted mira, pero si Dios sana, ¿por qué permitió la enfermedad? Y le voy a dar la misma respuesta que Dios me dio hace unos días para mi esposa. Yo le dije, seguramente Dios permitió que tú enfermaras para que nuestros hijos que tal vez están dudando de Dios puedan ver cómo Él obra en tu vida, cómo te cuida, cómo te protege. Y Dios la sanó. Cuando se esperaba un escenario de los peores, Dios hizo una obra maravillosa y no permitió que nada de eso aconteciera. Dios sana. Y por eso yo quiero invitarle a usted, amado hermano, esta noche, a los que nos están sintonizando y a los que posteriormente tal vez escuchen este mensaje, a donde el Señor me permita que llegue, que en esta hora, amado hermano, seamos hombres y mujeres que alcemos nuestras manos necesitadas al Señor y le digamos de corazón, pero sin odio, sin resentimiento, sin amargura, porque yo sé que la enfermedad es difícil, amado, y que uno muchas veces se amarga y se enoja y a uno a veces lo que hace es reclamarle a Dios, reclamarle al Señor, o vertir dentro de nuestro clamor amargura y frustración. Pero no, hoy quiero invitarle a que roguemos y le digamos: Señor, aquí estoy necesitado de ti, Señor. Padre, por favor, extiende tu mano y sáname, tócame. Yo necesito un toque tuyo, Señor, para que esta parte de mi ser, de mi cuerpo que está afectada, Señor, sea sanada. Por favor, sáname. Yo te suplico, Señor, yo te ruego que perdones mis pecados, que perdones, Señor, mi maldad, que perdones, Señor, si fui descuidado, si no atendí adecuadamente mi cuerpo, si por alguna circunstancia y un factor externo que ha afectado mi cuerpo. Yo te ruego hoy, Señor, en el nombre de Jesús vengo a rogarte que me sanes, por favor. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes el señorío, Señor. Hoy no vengo a temerle a la enfermedad, ni vengo a temerle a la muerte, sino que vengo a poner mi vida delante de ti, porque yo sé que tú eres el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y que tú vas a obrar en mi vida tu perfecta voluntad. Porque tus planes son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Y yo, Señor, voy a testificar, voy a seguir hablando de ti, voy a seguir pregonando lo bueno que tú eres. Porque tú eres bueno, Señor. Sana a mi esposa, sana a mi esposo, si es su esposo el que está enfermo, amadas hermanas, ore por él en este momento. Si usted, amado hermano, tiene a su esposa enferma, ore por ella en este momento. Si son sus hijos los que están enfermos, algún familiar, ore por ellos en este momento. Roguémosle al Señor. Si es sus finanzas, si es su matrimonio, si es la relación con sus hijos, usted sabe exactamente cuál es el área de su vida que está enferma en este momento. Clamémosle al Señor. Clamémosle con todo el corazón. Y yo, amado hermano, lo dejo para que usted siga orando, para que usted derrame su alma, su corazón delante del Señor. Estoy seguro que Dios le va a contestar. Y seamos insistentes, perseverantes, y vamos a ver cómo Dios obra. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, amado hermano. Lo bendigo y le agradezco por el favor de su sintonía, por acompañarnos en esta hora. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad volveremos a compartir la palabra del Señor con ustedes. Que pasen una bendecida noche. Hemos presentado
Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de Dios.